mis muertos. Son porfiados mis muertos, se entrometen en lo mejor del fuego cuando derramo azúcar sobre las brasas, cuando estoy a punto de tirar el asado, cuando es domingo al mediodía, aunque no sea domingo ni mediodía, y esta arboleda esté tan lejos de Santiago. Se entrometen mis muertos, opinan sobre el fuego, les parece poco o mucho, critican el carbón que no es de espino y exigen vino con silenciosa insistencia. Son curiosos mis muertos, se asoman por encima del hombro cuando extiendo la masa de las empanadas, cuando es domingo al mediodía, aunque no sea domingo ni mediodía, y en esta ventana no nieve en ninguna cordillera. Son críticos mis muertos, sostienen que la masa es muy floja o muy seca, que al pino le falta comino y que son tristes las pasas. Censuran mi forma de doblar los bordes y exigen viejos tangos que no sé quién trajo a esta casa. Son tercos mis muertos, husmean entre mis páginas no escritas, cuando le doy vueltas y más vueltas a una frase, cuando es de noche y nadie tiene miedo, aunque no sea de noche, y el miedo vague como un viudo allá tan lejos en Santiago. Son insistentes mis muertos, graban sus nombres en las páginas que escribiré mañana, determinan argumentos y en ellas cantan, luchan, insisten, disparan, vencen, hasta que tu voz que suena a jardines felices me llama desde la certeza pura del pan caliente y recién entonces ellos callan. Son porfiados mis muertos y por eso sé que volverán mañana cuando sea domingo al mediodía, aunque no sea domingo ni mediodía, y estas arrugas no marquen el rostro de un hombre de Santiago, y estas canas no brillen bajo el sol de Santiago. A veces me envidian mis muertos, dicen, esa cana, qué bien me hubiera quedado, qué flor de pinta me habrían dado esas arrugas. Esos hijos de mi amor tenían que haber sido. Y cuando tú me llamas con fragancia de albahaca, les digo, vengan hermanos, como antes, a la mesa. Y entonces, solo entonces, me abrazan y callan. Mis muertos. Muy buenas tardes ya. Domingo al mediodía. Aunque no sea mediodía. Daniel quería comenzar este encuentro, este homenaje a Luis Sepúlveda, con este poema que nos evoca a Lucho en otras facetas también quizás menos conocidas. Lucho era un poeta y lo primero que escribió de joven eran poesía. Y esta, de alguna manera, lo refleja también con su historia. Queríamos, en primer lugar, agradecer a Puerto de Ideas por este homenaje que permite hacerse a Luis Sepúlveda, que falleció en abril del año pasado y en Chile, bueno, se le rindió homenaje, pero al mismo tiempo hay controversia de las que también hablaremos más adelante. Está con nosotros Daniel Morsinski, fotógrafo, más de 40 años lleva fotografiando retratos de personalidades, especialmente escritores. Se dice que es el fotógrafo de los escritores, pero también es más que eso, ha fotografiado mucha gente.
personalidades, músicos, y los hace con una especial mirada, la Fotinsky que llamamos. Y con nosotros también está Mauricio Lectorat, escritor, profesor universitario en la Universidad Diego Portales, doctorado en literatura, que también conoció a Lucho y nos va a hablar también de Lucho y de su obra, que nos parece importante rescatar. Un hombre múltiple, como decíamos, incluso en los géneros literarios. Luis fue muy versátil, se hizo conocido con el viejo que leía novelas de amor, pero después él publicó crónicas, publicó cuentos para niños, publicó novelas ecológicas, policiales. No se quedó pegado en un tema que era el exitoso, que de alguna manera le hubiera gustado a los editores, que siguiera en una línea que era de los bestsellers. Pero él logró hacer de verdad lo que él quería escribir y tuvo éxito siempre, y especialmente en el exterior, ya hablaremos de ello. Quizás comenzar con Daniel Morsinski, que fue el que quiso y preparó este homenaje, y preguntarle que nos contara, porque sé que es una cosa especial, cómo conociste a Lucho. Bueno, hola, buen domingo al mediodía, como bien decía Lucho. De chico, desde la escuela, cada vez que la maestra me preguntaba algo, yo me iba por las ramas y nunca respondía. Pero esta vez voy a responder, pero antes preparé un pequeño texto que les quiero leer porque no me sentía capaz de decirlos sin caer en la trampa de la emoción. A lo largo de nuestros 30 años de amistad, Lucho me habló muchas veces de Chile, siempre con amor, en ocasiones también con dolor. Me contaba de la distancia, de la imposibilidad del regreso, del cambio de micrófono. Hola, 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 ¿va bien? Sí. Me contaba de la distancia, de la imposibilidad del regreso, de la frustración de que su obra tuviera tantas dificultades para llegar a los lectores chilenos, del escaso eco que recibían los medios culturales del país y de cómo la academia le daba la espalda. Todo eso lo escuché en labios de Lucho durante tantos años y en particular a lo largo de 3 viajes que juntos hicimos a Chile. Partimos por primera vez a mitad de los años 90 dirección sur. La Patagonia y la Tierra del Fuego eran nuestro destino, con el objetivo y la ilusión de hacer un libro juntos. Ese viaje y otros 2 más del lado argentino dieron forma, 15 años después, a nuestro libro Últimas Noticias del Sur. En noviembre de 2014 emprendimos un largo periplo por la Ruta 5 hasta Puerto Montt. A lo largo del camino, Lucho me contó anécdotas que parecían salidas de sus libros, y de regreso a Santiago recorrimos sus geografías de juventud. La pensión de la poeta Esilda Greve, donde compartía un cuarto con Pablo, el hermano mayor de Carmen Yáñez, el Liceo número 8 San Miguel, la sede del Partido Socialista, y la casa de la calle Pedro Mira, donde vivió con Carmen. Un año después, en noviembre de 2015, participamos en Puerto de Ideas. Conservo de esos días recuerdos nítidos y emotivos. Al finalizar el festival, pisamos nuevamente las calles de Santiago y con Lucho y Víctor Hugo acompañamos a la poeta Carmen Pelusa Yáñez, la compañera y el amor de toda la vida de Lucho, a otro regreso trascendental. El campo de torturas y detención de Villa Grimaldi, convertido hoy en Museo de la Memoria, donde Carmen había estado internada durante la dictadura militar. Esos 3 viajes marcaron mi vida y sellaron para siempre mi hermandad con Lucho.
y tras ellos me quedó claro que Sepúlveda no quería que su regreso a su país fuera desde la renuncia a toda una vida de lucha. Va y viene. Y tras ellos me quedó claro que Sepúlveda no quería que su regreso a su país fuera desde la renuncia a toda una vida de lucha, dulcificando o enmascarando lo que pensaba. Él era consciente de que el país que había dejado en su juventud ya no existía, pero estaba convencido de que su vínculo con Chile no se había roto, porque un país es mucho más que una situación política y el paso de las modas, y porque él era rabiosa, irremediable y apasionadamente chileno, en el afecto y en las puteadas. Hoy, Puerto de Ideas nos acerca a un Lucho que es muchos Luchos. El narrador, el cineasta, el poeta, el combatiente, el padre, el compañero y el amigo. Por eso este homenaje tiene para sus lectores, su familia y para nosotros un valor especial. 18 meses después de su entrada al mar, como llamaban los florentinos a la muerte, Lucho, capitán de todos los mares y de todas las causas justas, regresa a casa. Él quería volver a mirarse a los ojos con su país desde el cariño, pero también desde la dignidad. Por eso sé que se sentiría feliz si pudiera vernos hoy, reunidos en Valparaíso, celebrando su obra y su vida en Chile. Un país que tanto quiso y que hoy vuelve a afirmarse como tierra de libertad y progreso. El Chile que Lucho, Luis, Humberto, Sepúlveda, Cafulcurá, siempre soñó. Gracias. Muchas gracias. ¿Respondo o no? Y ahora respondes, porque bueno, es una parte también importante de la actitud de Lucho que tenía. Absolutamente. Bueno, yo fui y soy fundador de un festival literario maravilloso que existe en Francia hace más de 30 años, se llama Étonnants Voyageurs, Asombrosos Viajeros, y en los primeros años el epicentro de ese festival era lo que se llamaba el Café Literario, un pequeño escenario que con el pasar de los años se volvió un gigantesco escenario donde una periodista cultural, Maët Chantel, invitaba a hablar de los libros que le habían gustado. Y en ese encuentro participaban el gran Gaviero, Álvaro Mutis, Paco Ignacio Taibo II y Luis Sepúlveda. Fue interesante, profundo, pero sobre todo divertidísimo. Para empezar, Maët había leído, por supuesto, los 3 libros, pero no sabía quién era quién. Y ya no me acuerdo si Álvaro, Paco o Lucho decidieron que hacerse pasar por otro. Entonces, cuando Maët preguntó, ¿y cuál de ustedes es Sepúlveda? Álvaro Mutis dijo yo. Y bueno, fue realmente un desmadre muy divertido para el público. Y yo creo que un buen encuentro literario es aquel que cuando termina tenemos ganas de salir corriendo a comprar los libros. Y eso fue lo que sucedió. Entonces yo compré la primera edición de Un viejo que leía novelas de amor, que Anne-Marie Métayer acababa de publicar. Me puse en una larga fila para que Lucho me lo dedicara. Y cuando me llegó mi turno, me presenté y le dije, hola Lucho, me llamo Daniel, soy fotógrafo, me gustaría retratarte. Y él me dijo, no. Empezamos bien. Y yo no entendía por qué no, y él tampoco entendía por qué yo insistía tanto. Y al final logré convencerlo, pero entendí que tenían que ser unas fotos muy rápidas, muy poco invasivas, contrariamente a lo que yo suelo hacer, y después de unos 10 clics le pedí su dirección postal para enviarle unas copias en papel. Y él me dio una segunda estocada porque me dijo, pero si no las vas a mandar. Y yo le dije, Lucho, no todos los fotógrafos somos iguales. Y
al cabo de unas semanas, estoy hablando hace más de 30 años, por lo cual evidentemente no había mails, hice unas copias en papel y se las mandé. A las pocas semanas recibo una carta de Alemania. Lucho en ese entonces vivía en la Selva Negra, que me dice: querido Daniel, en efecto, constato que no todos los fotógrafos son iguales, he recibido tus copias, quiero decirte que tus imágenes no son fotografías, son radiografías, porque en ellas descubro lo que no quería ver, que estaba pasando en esos momentos que estuve en Saint-Malo, un momento muy difícil de mi vida. Pero sería muy mezquino pedirte que no las utilices, por lo cual te pido que te invito a mi casa en Alemania para que hagas nuevas fotos. Pues son dos cosas que marcaron el comienzo de nuestra amistad. La primera es que yo cumplí y nunca utilicé esas primeras fotos, y la segunda es que en ese ir a Alemania a su casa nació realmente nuestra amistad. O sea que es una historia de desencuentros. Así es. Muchas gracias. Y, Mauricio, tú conociste también a Lucho y conoces bien su obra. ¿Qué nos puedes decir? Muchas cosas. Yo creo que todos los que conocimos a Lucho podemos decir muchas cosas de Lucho, con Lucho y sobre Lucho. Entonces, bueno, yo lo que puedo decir es cómo lo conocí, porque lo conocí en una circunstancia bien singular, bien especial. Yo vivía en París y estaba esperando a mi mujer de esa época para entrar a un concierto en el Olympia, en la sala de conciertos más famosa de París. Y de pronto estoy ahí en la acera, en el Boulevard Haussmann, esperando, y se detiene un cochazo negro y se baja Pedro Almodóvar. Y por el otro lado se baja una mujer absolutamente espectacular que era la Vivi Anderson. Y viene Pedro Almodóvar hacia mí, no sé por qué, y me da la mano y me dice: hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y detrás viene la Vivi Anderson y me da el me fait la bise, como se llama, un beso en cada mejilla, y pasan para allá. Yo jamás había conocido a Almodóvar y jamás lo conocí. Después de eso, ni a la Vivi Anderson, ni mucho menos. Pero detrásito está un sujeto con una cabellera muy frondosa, con una barba. Me dice: ¿tú lo conoces a este? No, de nada. Le dije: ¿pero tú eres chileno? Me dice: sí, soy chileno. Ah, me dice: tú, bueno, y me dice: ¿tú eres el marido de Isabel, que era mi mujer? Sí, le digo: pucha, tenemos que hablar, tenemos que charlar un rato. Yo soy Luis Sepúlveda, sí lo sé. Le dije: yo he visto fotos tuyas. De manera que así nos conocimos, en ese contexto de un quiproquo, de un equívoco absoluto, ¿no? O sea, y luego fuimos, digamos, conversamos. Lo confundieron con Alain Delon. Ahora ya no, porque él no está canoso y yo sí. Tuvimos una larga conversación durante muchos años, con idas y venidas, porque a mí no me gustan las hagiografías, las vidas de santos, ¿no? Sino las vidas de seres humanos, y hay que decir que Lucho tenía su carácter, y yo el mío, por supuesto. Y entonces nos peleábamos muchas veces él se peleaba, ¿eh? Lucho se peleaba, Lucho tenía mal carácter, o sea, bueno. No voy a contar intimidades porque son todas divertidas. En París comenzamos a vernos, a frecuentarnos, y en un momento yo no era un proyecto de escritor en ese minuto, no era ni escritor, ni profesor de literatura, ni mucho menos doctor en literatura, ni nada de eso. Trabajaba en una pequeña organización internacional que se llamaba Unión Latina y que organizaba un premio literario, entre otras cosas, en Roma. Una vez al año, cada mes, yo me instalaba en Roma, y ese premio premiaba obras de todos los ámbitos de las lenguas latinas: portugués, español, francés, rumano, ¿verdad?
por supuesto, italianos sin duda, tanto de Europa como de América como de África, de manera que era un premio que cubría una extensión del mundo vastísima. Bueno, y esto es para contarles el personaje que era Lucho Sepúlveda. Un día nos faltaba cerrar el jurado y yo invité a Lucho a ser jurado por la lengua española de América Latina. Y Lucho aceptó. Y llegó a Roma. Y yo, que era el chico de los mandados, el que barría, apagaba la luz, cerraba la puerta, iba al aeropuerto a buscar a todos estos grandes escritores que llegaban como jurados de este premio, que eran, no sé, José Saramago, Carlos Fuentes, Antonio Muñoz Molina, Philippe Soler, etcétera, etcétera, puras celebridades, ¿no? Voy a buscar a Lucho, que era mi amigo. Y Lucho me dice, oye, weón, no traje ropa. No traje ni una huevada. Me dice, no traje terno, ni chaquetas, ni nada, porque salí súper apurado, porque venía de no sé dónde, porque siempre estaba de viaje, de festival en festival, y qué sé. Me dice, acompáñame a comprarme ropa. Y partimos a Roma. Roma es un bazar, así que hay donde elegir. Y nos metimos a una tienda grande, y se compró, no sé, pantalones, camisas, chaquetas y tal. Y había que venir a pagar al día siguiente porque le tenían que hacer la basta, no sé qué. Lucho era muy generoso, sin duda, era de una generosidad extraordinaria. Me dice, cómprate lo que queráis, pantalones, camisas, no sé qué. ¿No te gusta este? No, sí, ya yo traje de todo. Bueno, volvimos al día siguiente a buscar la ropa. Y cuando va a pagar, había una señora detrás de la caja y Lucho saca su tarjeta y la mujer le dice, no, per il maestro, non posso cobrare, le dice no sé qué, y le saca un ejemplar del viejo que leía novelas de amor y le dice, por favor, hágame un autógrafo para mi nieta, ¿no? Ese era Luis Sepúlveda, estábamos en Roma, y después, mientras se desarrollaba el premio, recibimos en la oficina ahí de la organización donde estábamos todos metidos ahí, una llamada de un tipo que nos dice, yo soy fulano de tal, un italiano, y soy dueño de un restaurante corso en la Piazza Navona. Y me he enterado que está el maestro Sepúlveda en Roma en este minuto y quiero ofrecerles el restaurante. Yo voy a cerrar el restaurante la noche que ustedes me digan y me gustaría hacer una cena para Luis Sepúlveda y los amigos que él quiera invitar. Imagínate, eso para un organizador de festivales o de premios literarios, no sé qué, es pan bendito porque te soluciona una noche, ¿no? Bueno, y efectivamente llamamos, averiguamos y el tipo era el dueño del restaurante popular en ese momento de Roma, el restaurante al que había que ir en la mera Piazza Navona, o sea, en el centro de Roma, en el corazón de Roma. Y claro, se robó el restaurante, efectivamente, llegamos Lucho, los amigos de Lucho, los amigos de los amigos de Lucho, las amigas, no sé, habíamos 50 o 60 personas ahí, y comimos como hasta las 2 de la mañana, porque el tipo no se cansaba de sacar especialidades corsas, carnes y no sé qué, y espaguetis y pastas y no sé cuánto, y vino, por supuesto. Bueno, eso era Lucho. Era absolutamente excepcional todo lo que pasaba con él, ¿no? O sea, tenía como un aura, ¿no? Yo creo que tenía algo muy especial, en ese sentido, ¿no? Y en Italia era realmente un éxito brutal, o sea, en la calle lo paraban. Lo paraban en la calle para pedirle librería, fotos. Cuando uno iba a buscar un libro de él, al tiro había gente que decía, sí, Luis Sepúlveda. Oye, y si puedes referirte también a su obra. No, sí, claro. Estaba poniendo en contexto, digamos, la situación para hablar un poco de Lucho, porque, en fin. Pero claro, yo creo que, ya analizando un poco más finamente su obra, yo creo que hay en Lucho algo muy singular, fíjate. Algo muy singular, porque uno se dice, pucha, el tipo vendió
1 millón de ejemplares, 2 millones de ejemplares, 3 millones de ejemplares en Italia, me decías tú el otro día. Creo que en Francia va por los 2 millones de solo El viejo que leía novelas de amor. En Italia ha vendido 10 millones de ejemplares. 10 millones de ejemplares, o sea, ustedes no se pueden imaginar lo que es eso, ni nosotros tampoco, lamentablemente. Digo. O sea, es muchísimo. 10 millones de personas que han leído libros tuyos solo en un país, ¿no? En Francia otro tanto. Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿qué hace el éxito de Lucho, ¿no? Porque claro, hay sin duda alguna especie de razón. Y yo creo que son varias esas razones, digamos. Si ustedes si lo miramos un poco de cerca, en primer lugar, hay algo que tiene que ver con América Latina, ¿no? La obra de Lucho, y en particular, si nos centramos, ponte tú en el viejo, tomemos El viejo que leía novelas de amor como un caso ejemplo, a pesar de que su obra es mucho más diversa y abarca, como dijo Daniel, muchos otros géneros, etc. Pero tomemos el caso de ese libro, que ha vendido, solo ese libro debe haber alcanzado más o menos los 5, 6, 10 millones de ejemplares solo, ¿no? Bueno, en ese libro, ¿qué es lo que hay? Hay, en primer lugar, una historia que ocurre en la selva, en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? América Latina profunda, ¿no? Pero claro, los detractores de Lucho, que los tuvo, entre otros Bolaño, que lo hizo polvo sistemáticamente cada vez que pudo, porque Bolaño era un pistolero mexicano, ¿no? Sin desmerecer la obra de Bolaño, cuidado, ¿no? A mí me encanta la obra de Bolaño, y Bolaño me caía muy bien también, pero en fin. Antonio José Bolívar Proaño y Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo, así se llama la pareja del viejo que leía novelas de amor, y así se llama el viejo que leía novelas de amor. Eso es América Latina profunda, y América Latina contada de una manera muy sencilla, muy simple, muy poética. Ojo, la sencillez en literatura significa precisión, y la precisión es lo más difícil de lograr. Cuidado, quien dice sencillo en literatura no dice fácil. Ojo, al revés, dice difícil, ¿no? Y esto lo hace Lucho con un talento extraordinario. Porque, primero, podemos considerar, si me pongo a hablar en difícil, que El viejo que leía novelas de amor es una de las novelas que se adscribe, que puede ser adscrita a la famosa tradición de la novela de la selva latinoamericana, o de la novela de los Andes, de la novela llamada indigenista, ¿ya? Que da en el cono sur de América Latina la novela de la hacienda, ¿ya? Es decir, ese vasto entramado de textualidades, de paisajes, de lugares, de espacios latinoamericanos, conocido como la novela criollista. Esa es la tradición, ¿ya? Ahora, dentro de la novela criollista está esta novela de la selva. Uno de los máximos, tomemos dos exponentes máximos, cumbres de esa novela. Uno de ellos es, por cierto, La vorágine, de José Eustacio Rivera, que a lo mejor algunos o muchos de ustedes han leído. Y si no lo han hecho, yo se los recomiendo mucho, porque es una gran novela de la selva, colombiana esta vez. José Eustacio Rivera fue un escritor colombiano que escribió básicamente esa novela y otra más. Y le pasó algo parecido a lo que le pasó a Luis Sepúlveda. Salvo que tuvo peor suerte, porque se transformó en un escritor extremadamente popular en Estados Unidos, cosa nada fácil hasta el día de hoy. Y cuando estaba firmando ejemplares en Nueva York se murió de un infarto. Bueno, lamentablemente. Pero José Eustacio Rivera fue el primer gran exponente moderno de la novela de la selva, ¿ya? Ahora, ¿qué hay en la novela? ¿Qué hay en La vorágine? Una historia de amor, de pasión y de celos. Mucho más compleja
con mucho más ingredientes, digamos, y repito, cuando digo sencillo, digo fácil, no digo fácil, digo difícil, perdón. Mucho más compleja que el viejo que leía novelas de amor. ¿Ya? La otra gran cúspide de la novela de la selva en América Latina es La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Y esa novela es una de las novelas más complejas, más ricas, más proteiformes, más poliformes que se ha escrito no solamente en América Latina, sino en toda la lengua española y probablemente en todas las lenguas, por lo menos occidentales. Es una novela complejísima de leer, complejísima de seguir, riquísima, es una experiencia de lectura absolutamente, es como leer el Finnegan's Wake o leer el Ulises de Joyce, ¿no? O leer a Proust, te transforma, claro, pero necesitas tiempo y necesitas sumergirte en un universo, en primer lugar, literario, técnicamente complejísimo. La novela de Luis se lee de una sentada, se lee en 2 tardes o en una tarde. Y se lee muy bien, se goza mucho con su lectura porque uno asiste a todas esas descripciones de todos esos lugares, ¿verdad? Del idilio, de El Dorado, de todos esos pueblos selváticos, ¿verdad? Ecuatorianos, asiste a la vida de este viejo, ¿verdad? Antonio José Bolívar Proaño entre los indios Shuar, ¿no? Asiste a su transformación en un Shuar más. En la novela se repite como un mantra él por el viejo, Antonio José Bolívar Proaño, dice cada cierto tiempo la novela, el texto de la novela se lee, él no era uno de ellos, pero era como uno de ellos. Y por lo tanto le enseñan, aprende a cazar, aprende a vivir con ellos, aprende a tomar alucinógenos, ¿no? Que es el ayahuasca, que se llama de otra manera, ahora se me olvidó, pero en fin. No le permiten casarse porque no es uno de ellos, pero es como uno de ellos. Le prestan una mujer para que pase la estación de las lluvias, ¿no? Y conozca el amor, el amor entre los Shuar, que no es como entre nosotros, los occidentales, ¿ya? Bueno, entonces es un viaje al corazón de las tinieblas, por decirlo así, de América Latina, o al corazón profundo de América Latina, de una manera muy sencilla. Y repito, cuando digo sencilla, digo difícil de hacer, fácil de leer, muy fácil de leer, muy difícil de hacer. Cuidado. Novela es arte, arte es artificio, artificio es orfebrería con las palabras. Eso no es fácil. Entonces, la gracia de Lucho es esa. Es que en 2 frases te pinta un mundo, te pinta una situación, te pinta un ser humano, ¿no? Y por otra parte, hay una última cosa que yo quería recalcar, que es lo siguiente. En la tradición de la novela popular, y Lucho lo que hace es novela popular, y de nuevo, no caigamos en el estereotipo de pensar que la novela popular es mala novela. Eso lo dicen los escritores de novela impopular, o sea, de novela culta, ¿verdad? Que suelen tenerle mucha envidia a los autores de novela popular, porque los autores de novela popular suelen vivir de sus novelas en todas las épocas y en todos los países, ¿no? Bueno, en la tradición, para volver a nuestro tema, en la tradición de la novela popular, y al menos digo, en la novela popular chilena que existe, hoy día se lee poco o no se lee, pero en Chile nadie lee nada hoy, así es que da lo mismo. En la tradición de la novela popular hay un rasgo que Luis Sepúlveda hereda, toma y explota muy muy bien porque lo comparte profundamente. Es
lo que yo llamaría el amor por la humanidad. Si ustedes leen una novela como La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán, novela de los años 30, chilena, que ocurre en los barrios populares del Santiago de Chile de los años 30, van a ver la vida del conventillo, la vida de los obreros, de los cités obreros, del viejo Santiago de los años 30, en los viejos barrios populares, la vida de los obreros de tranviarios, porque en esa época Chile era más ecológico que hoy día y había tranvías, no había buses o micros o tal. Bueno, la vida de los tranviarios es una vida de esfuerzo, es una vida dura, es una vida de pobreza, pero es una vida, los personajes que desfilan en todo caso por las páginas de La sangre y la esperanza son personajes de una gran nobleza de corazón, de una gran generosidad, ¿ya? Y de un deseo profundo de ser mejores en todo ámbito, en primer lugar personalmente. Hay algo de espiritual en eso, ¿ya? Y eso en la novela de Lucho está presente también. Entonces, hay dos cosas acá, creo yo, que es lo que dije al comienzo. Lo primero es que Lucho revisita, de alguna forma, la gran tradición de la novela indigenista, de la novela de la selva, ¿verdad?, de la novela criollista latinoamericana, con los elementos o con ciertos elementos de la novela popular y de la novela popular chilena, que tiene una gran tradición en este país. Estoy hablando de Nicomedes Guzmán, pero también del grandísimo Manuel Rojas, que tampoco se lee hoy en ninguna parte. Vayan a traten de encontrar un libro de Manuel Rojas ustedes. Yo traté la semana pasada, no hay. Es así de sencillo. Y Manuel Rojas es tan importante como Neruda. Bueno, el gran Manuel Rojas, el gran Nicomedes Guzmán, Óscar Castro, ¿verdad? La vida simplemente. Y ¿cómo se llama el otro? Don José Santos. Don José Santos González Vera. Todos ellos, más otros, forman el caudal de la literatura popular chilena. Luis Sepúlveda viene de ahí porque leyó eso. Porque además viene de ahí. Sociológicamente, históricamente, viene de allí, viene de San Miguel. No viene de Vitacura, ni de Las Condes, ni de los colegios caros. Sí, se puede agregar también a Francisco Coloane. Bueno, además, su autor de referencia, porque ese es el tercer elemento, es la novela de aventuras, la novela o el cuento de aventuras del extremo sur chileno, que es Francisco Coloane, por supuesto. Que fue, claro, para Luis era como su maestro, y ayudó con Álvaro Muti a que se volviera a publicar en Europa y tuviera éxito. Fue algo muy hermoso. Bueno, y en Francia la traducción de Coloane fue un hito, fue un descubrimiento nacional prácticamente. Y Mauricio, recordarás que la traducción de Coloane en Francia tiene un prólogo de un tal Luis Sepúlveda. Claro. Sí, claro. Lógico. Sin ellos no. Sí. Oye, la verdad es que este homenaje no sería completo si no tuviéramos la compañía de su compañera, precisamente, Carmen Pelusa, como le decimos Yáñez, poeta y el gran amor de Luis. Tan amor que se estuvieron separados 20 años y se volvieron a casar. Y ella nos ha mandado un saludo, un video con poemas que ella le dedicó a Lucho, y también su hijo, el hijo que tuvieron hace ya 40 y tantos años, casi 50, y su hijo se llama Carlos Lenin Sepúlveda, y él participa también en este video que vamos a ver a continuación. En Europa se han hecho a Lucho muchos homenajes. Todos han sido importantes y necesarios, pero hay uno que a la familia nos produce especial emoción, y es en el que ustedes le están haciendo en Chile este mediodía.
Valparaíso y Lucho unidos para siempre en Puerto Ideas, un festival donde él fue muy feliz. Quiero agradecer a Chantal por darle forma a este encuentro y a Daniel por haber propuesto la idea. Gracias también a Víctor y a Mauricio. Gracias. Voy a leer 3 poemas que le dediqué a Lucho en distintos momentos de nuestras vidas. El primero que leeré era en el momento que nosotros esperábamos las noticias del hospital. Éramos tan felices y no lo sabíamos, ignorantes de la luz que circundaba la inocencia. Éramos tan felices, amor mío, con el calor de nuestras manos juntas, cruzando todos los caminos y riéndonos de los obstáculos de piedra o granizo que nos intentaban parar esa carrera irresponsable de la felicidad. Éramos tan felices y no nos enterábamos de la dimensión de la vida, de la invisible amenaza, de la larga sombra del miedo. No lo sabíamos nosotros, irreverentes, amándonos con proyecciones de futuro. Hoy ya no pienso más allá de mañana cuando espero tu prueba de vida dicha por otros. El duelo. Este poema fue escrito especialmente para este festival. A veces en los sueños levanto las murallas, aparejo los cimientos, soy la constructora eterna de las ruinas. A veces desafío a la muerte con su misma guadaña y la derroto. Soy la sanadora universal de los cuerpos heridos en el campo de batalla. A veces sueño que sueño, reparando los días perdidos. Soy la idealista ingenua que ha perdido todas las guerras. El último poema, un poema que le escribo después de su muerte el día 16 de abril del 2020. Poema ingenuo. No está, no viene. Llegaron los otros y él no volvió. Dejó su pequeña navaja, su ballenita, recuerdo de Greenpeace, su pluma y su moleskine. Se fue desnudo. Una bandada de estorninos se lo llevó. ¿Dónde se ha ido? Morirse no es serio, caramba. Entonces, no se ha ido. Juega una vez más a confundirme con la ficción y la realidad, y ahora es el protagonista invisible de un relato. Es una hoja amarilla de seda o un poema manuscrito, un bandoneón detrás de la tristeza. Se cansará uno de estos días de vagar con la mirada ausente sin destino, alumbrado por faroles de redondas lunas, buscando los días extraviados, y vendrá al fin al lado ingenuo de mi pena y me dirá sonriente: ven aquí, tontita, léeme tu último poema. Quiero asociarme a los agradecimientos de mi madre y me siento feliz y emocionado de participar en este homenaje con un texto que mi viejo me dedicó en el 2001. Bueno, mi hijo vuelve a Chile. A los chilenos nos gustan los diminutivos, quizá porque vivimos en un país demasiado grande. Somos pocos y la calidez de los diminutivos nos hace sentir menos solos. Todo Carlos es un Carlitos y quiero hablar de un Carlitos que vuelve a Chile después de 20 años de ausencia. Dejó el país cuando tenía apenas 8 años y a decir verdad no quería irse.
No quería subirse a aquel avión, ni siquiera quería ser amable con aquel señor del ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que lo acompañaban a él y a su madre protegiéndolos de las miradas de odio que le dirigían los soldados, sobre todo a la madre, que había sobrevivido a un centro clandestino de torturas llamado Villa Grimaldi. Carlitos llevaba consigo una valijita. Sus pertenencias no eran muchas. Algunas mudas de ropa, un suéter tejido por su abuela, un libro sobre dinosaurios y un muñeco de plástico del Capitán Solo, el más simpático y valiente de los protagonistas de la Guerra de las Galaxias. Antes de subir al avión, un oficial de inteligencia le dio su primer pasaporte. En la tapa tenía sellada una misteriosa L, con una inscripción: documento válido para viajar a cualquier país, pero no para regresar a Chile. Fue así como a los 8 años Carlitos se unió a la Hermandad Universal de los Exiliados. ¿Carlitos era un tipo peligroso para la dictadura de Pinochet? Tal vez. El sacerdote director del colegio salesiano al que iba aseguró que nunca lo había oído pronunciar discursos subversivos, pero que sus reiteradas ausencias a las clases de religión lo hacían sospechoso. Y además, Carlitos había dado pruebas de valentía frente a los militares. Cuando en 1973 arrestaron a su padre, tranquilizó a su madre jurándole que saldría vivo porque estaba bajo la protección de Sandokan. 3 años más tarde, cuando arrestaron e hicieron desaparecer a la madre, no lloró frente a los soldados, sino que los enfrentó, diciéndoles que sobre ellos se abatería la Confederación Galáctica. Bueno, y todo nuestro cariño para Carlos Lenin y para Pelusa, que nos está viendo y que le damos un abrazo desde la distancia, que esperamos verla pronto. Queríamos también pasar un saludo que envió Anne-Marie Metelier. Ella fue la que publicó en Francia la novela El viejo que leía novelas de amor. Y esa fue en realidad la 3ª edición, porque se había hecho una pequeña edición en Oviedo cuando esta novela ganó el premio Tigre Juan en 1988. Se hizo una 2ª edición de esa novela, primera en Chile, por la editorial Emisión, que era de la revista Análisis, y se hicieron algunos cientos de ejemplares. Pero fue Anne-Marie Metelier que al traducirla en Francia le dio el impulso y fue realmente un tsunami. Empezó a traducirse a todos los idiomas y de ahí Lucho empezó a publicar algunas obras que él había escrito antes y nuevas obras. Entonces queríamos tener este recuerdo, que también queremos agradecer a Anne-Marie Metelier y escuchar lo que ella nos dice. A Luis Sepúlveda lo encontré a través primero de su texto, Un viejo que leía novelas de amor. Lo descubrí sin saber nada de él ni nada de su texto y casi me pierdo mi vuelo en el aeropuerto porque estaba dentro de este texto y me despertó todo mi amor a las aventuras y mi espíritu adolescente y el placer inmenso de la lectura. Después encontré con el autor y encontré con un personaje increíble en una estación de trenes camino al Étonnant Voyageur en Saint-Malo. Y llegó este hombre increíble, alto, fuerte, con una cabellera negra de indio,
pero con 2 bastones y que caminaba como Eric von Stroheim. Nos saludamos y entramos un poco intimidados los dos en el tren y empezamos a hablar y nos descubrimos ideas comunes y amigos comunes y una visión del mundo común. A partir de esto se trataba de lanzar el libro en Francia, en una Francia que pensaba que la literatura latinoamericana no existía después del boom y que no había grandes autores, con un desconocimiento de lo que pasaba en el continente absolutamente extraordinaria. Pero la obra de Lucho fue descubierta por los lectores y por los libreros. Las primeras críticas salieron después de vendidos 36.000 ejemplares. Y el éxito internacional vino a partir de este éxito en Francia. Y descubrí otra parte de Sepúlveda, que era su generosidad increíble. Leía a los jóvenes autores, me pasaba los libros y con él cambió mi casa editorial, porque con lo que él me enseñó de la literatura latinoamericana, monté un sector latinoamericano que realmente cuenta ahora en el mundo cultural francés. Lo que a mí me toca más en la obra de Sepúlveda es su manera como consigue despertar en todos lo mejor que tienen. A los cobardes los empuja para que salga esto del valor para defender sus ideas y despierta la generosidad, despierta realmente lo mejor de lo humano en sus lectores. Aparte de ser un escritor con un estilo extraordinario y trabajado de una manera increíble. Fue mi amigo y no consigo reponerme de su muerte. Muchas gracias, Marie Metelier. Tenemos ya poco tiempo, pero me gustaría hacer un par de preguntas, una a Daniel, otra a Mauricio. Daniel, si tú nos puedes hablar de los encuentros que tuviste con él para hacer el libro de la Patagonia, Últimas Noticias del Sur. Ustedes hicieron viajes, vivieron 1000 cosas. Pues lo primero es también asociarme y agradecer a Pelusa, a Carlos, a Anne-Marie y a este maravilloso festival al cual tengo la suerte, la fortuna, el privilegio de venir por tercera vez. La anterior vez, lo comentaba, fue en compañía de Carmen y de Lucho. Pues, y simplemente para seguir con esta dinámica de provocarte y no responder, quiero también presentar a Víctor Hugo de la Fuente, porque él está aquí de moderador, pero perfectamente coincidirás conmigo, Mauricio, que podría ser un participante más y cualquiera de nosotros podríamos moderar por todas tus facetas. Periodista más de 50 años, grandísimo amigo de Lucho. Lucho se quedaba en su casa en Santiago cuando venía a Chile y se quedaba en su casa de París en la Avenue Italie cuando venía a París. Y algo que quiero también señalar, porque es fundamental para la obra de Lucho, es que todos los libros de crónica, corregime si me equivoco, que son 10, fueron publicados por la editorial que tú creaste, que tú dirigiste al lado de Le Monde Diplomatique en Chile, que se llama Aún creemos en los sueños. Y entonces todos los lectores de Luis Sepúlveda en Lucho, en Chile, son también deudores
de esos libros que tú llamas libritos. Y nada, quería agradecerte por ello también. Gracias, gracias. Pues nosotros hicimos 3 viajes, como lo comentaba, a Patagonia y a Tierra del Fuego, 2 del lado argentino y 1 del lado chileno. Y Luis tardó 15 años en escribir el libro. Los editores estaban muy inquietos porque, claro, les interesaba que finalmente entregara el manuscrito, y cada vez que le preguntaba, Luis respondía: algo me falta. Hicimos un primer viaje, yo fotografié solo en blanco y negro con mi Leica en ese primer viaje. Cuando regresé le hice pequeñas fotitos 10 por 15 que Luis colocó en una enorme mesada que tenía como escritorio de madera y que utilizaba para escribir. En un asado le pregunté: Lucho, ¿te han servido las fotos? Sí, son de una gran compañía. Y volvió a decirme: algo me falta. Yo, con ingenuidad y con deseo, le dije: pero hagamos otro viaje. Pues volvimos, hicimos otro viaje. Esta vez fotografié en color, le hice centenares de copias pequeñitas, 9-12, ya las arcas estaban casi agotándose. Las puso en esa enorme mesada de madera y le siguió faltando algo. Y finalmente, en ese tercer viaje, recuerdo que cruzamos en un avión el estrecho de Magallanes. En un momento él empezó a gritar. Yo pensé que eran las turbulencias y no, es que había encontrado eso que le faltaba. Y cuando regresamos de ese tercer viaje, se puso a escribir y terminó el libro. Muchos años después, haciendo la promoción en Grecia, en la edición griega publicada por Ópera del Viaje, le pregunté: ¿por qué tardaste tanto, Lucho, en escribirlo? Y me respondió algo muy bonito. Me dijo: me hacía tan feliz recordar las historias que compartimos, que de alguna manera publicarlo era para mí ponerle punto felicidad a tanta emoción. Es bonito ese resultón, pero bueno, hubo que esperar 15 años para Últimas Noticias del Sur. Gracias. Mauricio, a Lucho le han rendido homenaje en todo el mundo, la crítica ha sido espectacular, pero en Chile han habido muchas controversias. ¿Qué puedes decirnos al respecto tú? ¿Qué crees? A ver, yo creo que ¿te digo la verdad o te la cuento así? Dale. Te cuento la firme. Dale. Si te cuento la firme, te voy a decir lo siguiente. Yo creo que creo lo siguiente. Déjame ordenar un poco las ideas para no. Creo lo siguiente. Creo que hasta no es por parecer una especie de revolucionario izquierdista, cabeza caliente, que no soy. Puedo ser revolucionario izquierdista, cabeza fría, que es distinto. Creo que el golpe de Estado y la especie de sociedad que surgió de allí interrumpió algo también en literatura, en el campo literario, como se dice teóricamente. Es decir, hasta antes del 73 había justamente una generación emergente donde estaba Skármeta, donde estaba Carlos Olivares, donde estaba, en fin, una serie de escritores y escritoras jóvenes que estaban en fase, en sintonía con ese país que se buscaba a sí mismo, que quería cambios, que quería avanzar hacia otras cosas, a veces sin saber mucho dónde, ni cómo, ni hacia dónde, pero en fin, salir de esa de los límites de esa sociedad tan conservadora, tan clasista, tan retrógrada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ese fue un momento muy importante, los años 60 en Chile, estoy hablando en literatura también, ¿no? Viene el gobierno de la Unidad Popular, viene el golpe de Estado y se instaura una nueva sociedad, una sociedad
ultraconservadores, es una contrarrevolución, ¿verdad? Una sociedad ultraconservadora, ultraclasista, por lo tanto, ultraadoradora del dinero, del éxito. Es decir, aparece ese Chile que se vive como una especie de ersatz o de copia de Texas, ¿no? Los chilenos que sueñan con ser tejanos, ¿no? El 4x4, etcétera, el mall, el rancho, el tal, bueno. Y ahí aparece también, cuando se liberaliza poco a poco la situación y poco a poco la dictadura se va abriendo y aparece una nueva... Aparecen de nuevo los escritores chilenos, pero los escritores chilenos ya eran otros. Y todos esos que fueron los escritores de los años 60 y 70, los primeros 70 hasta el golpe, de los cuales formaba parte Lucho incipientemente, estaban en el exilio, estaban muertos, estaban desaparecidos, habían dejado de escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especie de generación diezmada, de la que Lucho resurge, de alguna manera, porque tuvo la fortuna de ser joven, digamos. Y el otro que resurge es Skármeta, porque Skármeta logró sostenerse, mantenerse en el exilio, como escritor, digo, ¿ya? Además como cineasta, etcétera, etcétera. Pero en Santiago había una generación de escritores de diferentes años, de diferentes edades y tal, que es una generación de escritores muy, yo diría, santiaguina, conservadora, provinciana, preocupada de ellos mismos y de mantener sus, no privilegios porque no tienen ninguno, pero sí en un ambiente muy enrarecido, muy cerrado, digamos, que no admite la diferencia, que no admite la alteridad, lo otro, lo diferente, lo nuevo. ¿Ya? Y ya lo he dicho, Lucho es un escritor, en primer lugar, súper ventas, o sea, vende... Yo creo que más que la Isabel Allende, mucho más que Vargas Llosa, mucho más que Carlos Fuentes, etcétera, etcétera. Y eso es sospechoso para un escritor que vive en Santiago de Chile deseando vivir en Londres, deseando ser Henry James, deseando ser, no sé, Flaubert o etcétera. ¿Me entiendes? Uno. Dos, es un escritor popular. Es un escritor de temas populares, de una tradición, como ya lo he dicho, de literatura popular, más la literatura de aventuras, ¿no? Coloane, pero también de origen popular. Y eso también es sospechoso. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que ahí hay una reacción, no voy a decir de clase, porque sería infame usar ese término, pero sí de gremio, de familia más que de gremio. ¿Me entiendes? ¿Quién es este tipo? ¿De dónde viene? ¿Será tan cierto que es bueno, que vende tanto, que tal? La sospecha. ¿Me entiendes? Y la sospecha destiñe sobre todo lo demás. ¿Ya? Pero a Roberto Bolaño le pasó lo mismo. Lo que pasa es que Roberto Bolaño no solamente se transformó luego en un superventa, sino que en un escritor unánimemente alabado por la crítica mundial. Y entonces todos éramos primos y parientes de Bolaño, y todos éramos íntimos amigos de Bolaño, y casi nos lavábamos los dientes con él todas las noches, antes de irnos a acostar, ¿no? Pero en los años 90, cuando Bolaño comenzaba a ver acá, muchos de los que hoy día eran íntimos amigos de Bolaño, te decían, pero ¿será tan bueno? ¿Y de dónde viene? ¿Y quién es este tipo? O sea, el provincialismo chileno, la pequeña provincia. ¿Ya? Yo creo que Lucho fue muy, muy, muy víctima de eso. Gracias. Ahora yo tengo la impresión que los lectores, sí, que lo quieren en Chile muchísimo. Tuve una experiencia con Daniel cuando acompañamos a Carmen junto con Lucho a Villa Grimaldi. Fue impresionante los muchachos del liceo, como cuando supieron que era Lucho Sepúlveda, se volvieron locos y le contaban los libros que habían leído de él, El Viejo, la historia de la gaviota y el gato, etc. De Lucho se podría hablar muchísimo, de su talento, por supuesto, de su talento para escribir y también su talento oral. O sea, Lucho cuando hablaba realmente nos dejaba todos con la boca abierta.
De su generosidad también hemos hablado, le invitó al Salón del Libro a muchísimos jóvenes, ayudó a muchísimos escritores a ser publicados en Europa, lo que muy pocos escritores hacen. No, inclusive en la editorial Wanda, donde publica Lucho en Italia, él tenía su propia colección y le escribía un prólogo a cada uno de los autores que invitaba. Absolutamente. Y bueno, autores, no sé, pienso en Hernán Rivera Letelier, pienso en Miguel Litín, muchísimos, Ramón Díaz Eterovich, solo para los chilenos, pero hay decenas de escritores latinoamericanos que publicaron en Europa gracias a esa generosidad de Lucho. Y otro rasgo Perdona, sin ir más lejos, yo mismo, no lo debería haber dicho, pero yo mismo estoy con Métayer, porque justamente gracias a Lucho, digamos, a través de Lucho. Sí. Y Lucho era un tipo que te llamaba a las 7 de la mañana para decirte, hermano, te acabo de conseguir un contrato con Wanda, así que estás publicado en Italia. Pero son las 6:30 de la mañana. No importa cuánto es. Eso era Lucho Sepúlveda. Y quizás un aspecto importante que yo viví con él, su compromiso con las grandes causas y las causas perdidas que él decía, no importa, son perdidas, pero vamos adelante. Cuando yo le dije que íbamos a hacer esta pequeña editorial, le dije, ¿tienes algún texto para publicar? Y me dijo, ¿como a ti? No. Me dijo, voy a hacer uno para ti. ¿Y cuándo piensas? Yo le digo, bueno, en un par de meses voy a Chile, me dijo. Y lo hacemos y lo lanzamos. Y lo lanzamos juntos en la Biblioteca Nacional, con un texto que él escribió, Aún creemos en los sueños, muy hermoso, y que él, de ahí en adelante, su blog lo puso en la página de Le Monde Diplomatique, y ahí escribió 100 y tantas crónicas, que son las que publicamos en estos 10 pequeños libros que hicimos, incluyendo el último, que se llama precisamente Últimos textos de Luis Sepúlveda en Le Monde Diplomatique. Y como comenzamos con su voz, queríamos terminar con imágenes que preparó especialmente Daniel Morsinki para esta ocasión, una sorpresa que nos da Daniel. Gracias.